Bueno, buenas tardes, muchas gracias por vuestra presencia dentro de otra de las actividades programadas en la novena edición de la recreación. Y como ya está previsto, pues comenzamos con la conferencia. Dentro de las actividades previstas en la novena edición de la recreación histórica morisca de la villa de Casaraonela, que este año lleva por título Justicia y ha sido organizada por la Asociación Cultural Casaraonela Historia Viva junto con el Ayuntamiento de la localidad. Esta es la tercera conferencia de un ciclo iniciado en el año 2022 que aborda temas relacionados con el reino nazarí de Granada, sus vecinos castellanos y los moriscos granadinos, entre los que se incluían los de Casaraonela. La primera de las conferencias se centraba en la historia general de los moriscos de Casaraonela desde principios del siglo XVI hasta su expulsión definitiva de España a principios del siglo XVII. En la segunda se abordó el bandolerismo monfí en la serranía de Ronda durante el siglo XVI, un aspecto menos conocido, pero sí de mucho interés para los estudios vinculados con la historia social. Y en esta, que lleva por título Un episodio de la Guerra de Frontera, la cabalgada de García Méndez por tierras de Casaraonela y el Burgo en el año 1407, se analiza un acontecimiento frecuente a lo largo de la Edad Media peninsular, que afectó por igual a ambos contendientes. Me refiero a unas operaciones militares especiales de saqueo, conocidas como cabalgadas o algaradas. He de señalar que el texto base de esta conferencia, del que también soy autor, ha sido publicado en el número 28 de la revista cultural Turóbriga, correspondiente al año 2024, que ha sido editado por la Asociación Sociocultural del mismo nombre y cofinanciado entre la misma y el Ayuntamiento de la vecina localidad del Burgo, en la que se encuentra su sede social. Los hechos que se relatan a continuación, referidos en el capítulo 41, páginas 120-121 de la crónica de Juan II de Castilla, en la edición de Juan de Mata, Carriazo y Arroquia, sucedieron en el mes de julio del año 1407, afectando a los lugares de Casaraonela y el Burgo, hoy pertenecientes a la provincia de Málaga, y entonces bajo control del reino nazarí de Granada, en el contexto de la guerra iniciada por los castellanos tras la batalla de los Collejares, que fue en 1406, localidad cercana a Úbeda y Baeza, y los incidentes fronterizos más intensos y reiterados que se produjeron en los meses posteriores. Para que el oyente pueda situarse, he de aclarar que lo que entonces se conocía como Reino de Granada, bajo dominio musulmán, abarcaba, con pocas variaciones territoriales, las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería. Eso aquí en este dibujo lo podéis comprobar, ¿vale? Aquí se ve el reino nazarí se constituye justo tras la derrota en las Navas de Tolosa, ¿vale? Sabéis que fue en 1212, pues ahí lo que surge, que es el último, digamos, estado independiente musulmán dentro de la península, surge precisamente a partir de este acontecimiento histórico, ya se constituye el reino nazarí, pues que se mantuvo hasta la conquista definitiva de la ciudad, al final de la Guerra de Granada, y abarcaba, como he mencionado, con pocas diferencias territoriales, las actuales provincias de Málaga, Granada y Almería. Aquí vemos los territorios, digamos, que se habían conquistado por los cristianos a partir de 1292, veis las fronteras iniciales del reino nazarí y la franja que se fue conquistando, incluso la zona de Ceuta, y aquí también porque te da información sobre tomas posteriores, por ejemplo la de Málaga de 1487, la de Antequera, que sí es muy cercana a los hechos que nosotros estamos relatando. Antequera sí que era una plaza muy fuerte nazarí en la zona de frontera. Ronda de 1485, que coincide con la de Casaraonela, cuando se produce la toma de Ronda, automáticamente pues todos los lugares más pequeños como Casaraonela caen en manos castellanas. Vaya, la definitiva ya de Granada en 1492. En febrero de ese año, de 1407, los castellanos saquearon Zurgena y Huércal o Vera, lugares de la actual provincia de Almería, conquistando el lugar de Pruna en la actual provincia de Sevilla el 4 de junio. Los musulmanes, por su parte, entre los meses de marzo y junio, asolaron las comarcas de Priego y de Lucena, ambas situadas en la actual provincia de Córdoba. Las tropas castellanas se concentraron en la localidad de Teba,
Ya me ha hecho lo que yo no quería. Las tropas castellanas se concentraron en la localidad de Tebas. El contingente estaba formado por un total de 556 hombres, 201 hombres a caballo, 355 hombres a pie, comandados por García Méndez de Sotomayor, también conocido como García Madruga, quinto señor de la Casa del Carpio, municipio situado en la actual provincia de Córdoba. Dos datos concretos ponen de manifiesto la importancia estratégica del castillo de Tebas. La alcaidía de la fortaleza era ocupada por personas de importancia y todos los libramientos de dinero iban destinados a cubrir las necesidades de un contingente militar. En el año 1402, de los 300 vecinos que residían en el castillo, 25 eran caballeros, 60 eran ballesteros y 215 ejercían como lanceros. Todos respectivamente y de manera mensual percibían un sueldo de 50, 25 y 20 maravedís. García Méndez había nacido en el año 1370. Fue señor del Carpio desde el año 1395 hasta su muerte, acaecida en el año 1439. Dedicó su vida a combatir a los musulmanes nazaríes en la frontera y siempre tuvo el aprecio y la confianza del monarca Juan II de Castilla. Por lo tanto, los hechos relatados a continuación sucedieron durante la minoría de edad del rey. Los hombres procedían de los lugares de Carmona, que aportó 66 caballeros y 105 peones, Écija, con 45 caballeros y 80 peones, Osuna, con 40 caballeros y 60 peones, y Tebas, 50 caballeros y 110 peones, siendo la proporción entre caballeros y peones de 1 por 1,77. La forma de guerra que se puso en marcha es lo que entonces se conocía como cabalgada, procedimiento usado con frecuencia por ambos bandos enfrentados durante toda la Edad Media peninsular. Un grupo no excesivamente numeroso, formado por hombres de caballería e infantería, curtidos en la guerra de frontera, equipados con lo imprescindible para no obstaculizar sus movimientos y amparados por el factor sorpresa, disponían de información precisa sobre el momento adecuado para actuar y la cuantía del botín que podían obtener. Emprendían una expedición de saqueo en tierras enemigas. No solo se trataba de obtener un botín que después sería repartido entre las tropas, también se buscaba intimidar y desmoralizar al enemigo, demostrándole que ni sus vidas ni sus propiedades estaban garantizadas. La crónica no aporta datos sobre el itinerario que siguieron las tropas desde su salida de Tebas hasta la llegada al puerto de Casarabonela. Tampoco menciona ni la hora de salida ni el tiempo empleado en el desplazamiento, factores clave en una operación militar de estas características. Dado que habían de cruzar una línea defensiva fronteriza de primer orden, formada por los castillos de la Peña de Ardales, el castillo de Turón y el castillo del Burgo, lo más probable es que buscaran un punto en el que el río Turón fuese vadeable con facilidad y sus movimientos no pudieran ser detectados por el enemigo, pudiendo haber sido el lugar elegido las tierras del actual cortijo de Turón, colindantes con el curso del río, para después continuar su camino por la ladera oeste de la Sierra de Alcaparaín, por donde hoy discurre el camino público de Cañetas la Real a Casarabonela. García Méndez dispuso que los hombres de infantería se apostaran en el puerto de Casarabonela. Aquí tenéis una ortofoto, ¿vale? Una imagen a vista de pájaro del actual puerto Martínez. Para situarnos, esta es la zona de entrada a la dehesa que se conoce como dehesa de Vallatula. Nosotros aquí a nivel coloquial siempre decimos la Geza. Siempre decimos la Geza. Pues la Geza es la dehesa de Vallatula, que es un nombre correcto según la documentación castellana. Y esto da acceso pues a toda la comarca del río Turón, la zona de Ronda y la zona de, incluso por extensión también la zona de Antequera, pues por la zona del Guadalteba. Y esto es un punto muy estratégico porque, como veis, comunica tanto esta zona con todo lo que es la Hoya de Málaga. Es el punto, digamos, de montaña que históricamente ha servido de conexión entre las tierras de la Hoya y el interior. De ahí que los castellanos entraran por el puerto.
Este puerto de montaña es el actual Puerto Martínez, también conocido como Puerto Martina o de la Martina, en la documentación administrativa castellana de los siglos XV y XVI. El puerto constituye la vía natural de comunicación entre el Valle del Guadalhorce y el Valle del Río Turón, entre la zona costera y el interior, entre la Hoya de Málaga y la comarca de la Serranía de Ronda, que a su vez sirve de conexión entre las tierras de Sevilla, la comarca del Guadalteba y la depresión de Antequera, de ahí su importancia estratégica. Los peones, armados con lanzas y ballestas, quedaron en retaguardia, apoyados por 141 caballeros. Los 60 caballeros restantes se dirigieron a las proximidades de Casaramonela. Allí obtuvieron un botín de 500 vacas y bueyes, ganado boyal, y 500 cabras y ovejas. Esta es la información que aporta la crónica. Sin embargo, hay disparidad de datos, ya que otros autores que han investigado sobre este hecho mencionan 500 cabezas de ganado mayor y más de 2.000 cabras y ovejas. Dato que no es de importancia menor porque un mayor número de animales capturados requiere destinar más hombres a su cuidado e implica un desplazamiento más lento en territorio hostil. En estas expediciones militares de naturaleza depredadora, los castellanos daban más importancia al ganado mayor, vacas y bueyes, que al ganado menor, formado por cabras y ovejas, y por razones de índole cultural y comercial, a la oveja sobre la cabra, que contaba con una raza autóctona adaptada a la orografía y al clima del territorio. Para la fecha en la que se produjo la cabalgada, a principios del siglo XV, no tenemos constancia documental que nos permita saber con certeza si con los nazaríes existían zonas de pasto común que pudieran tener la condición jurídica de dehesas, porque eso ya las dehesas llegaron con los castellanos, que sí fueron establecidas tras la definitiva conquista castellana del año 1485. Para esta fecha, 1407, todo parece indicar que ante el inicio de las hostilidades y temiéndose lo peor, los residentes musulmanes pudieron haber desplazado los ganados estacionados en la zona más próxima al río Turón, que es la que está a partir de aquí, que al estar más cerca de la frontera castellana estaba más expuesta a los ataques cristianos, trasladándolos a una zona de pasto comunal más cercana a Casaronela, posiblemente lo que hoy es la zona de Martina, más vigilada y más fácilmente defendible en el caso de producirse una expedición militar de saqueo. Según consta en un documento inédito existente en el Archivo Histórico Municipal de Casaramonela, en el año 1565, o sea, fecha cercana a lo que vamos a recrear hoy, previa petición de varios vecinos moriscos al concejo de la ciudad de Málaga, se llevó a cabo un deslinde y amojonamiento en la dehesa de Vallatula, es decir, la dehesa que comienza a partir de aquí. El objetivo era delimitar la zona de pasto para el ganado mayor, que era propiedad de los castellanos, es decir, vacas y bueyes, y el ganado menor, perteneciente a los moriscos, evitando así situaciones incómodas para ambas partes. La documentación administrativa castellana del siglo XVI, que forma parte de los libros de apego y repartimiento, señala que Casaramonela contaba en el año 1575 con 2 dehesas boyales para ganado vacuno, una llamada de Vallatula, que es la que estamos mencionando, o del río Turón, y la otra la de Martina, más cercana al núcleo urbano de Casaramonela, ambas con muchas aguas y pilares dentro, situadas a 1 legua y a menos de media legua respectivamente, ambas separadas por la barrera montañosa formada por la Sierra de Alcaparén, Cruz Alta y Comparate y Sierra Prieta. Dice la crónica que las tropas, claro, el lugar exacto no te lo dice porque te lo da de forma muy somera, pero es por una cuestión de evidencia y de lógica, las tropas no pudieron pasar de aquí, porque este es el punto más estrecho. Aquí se ve, veis lo que es el trazado, se ve el trazado de la carretera actual. Va serpenteando por aquí en medio hasta que llega al puerto, ¿vale? Pero la vía de comunicación histórica con el interior es este de aquí. Este es el camino histórico de comunicación con el interior desde la Hoya de Málaga. Lo que después se conoció como Camino Real. Primero fue Camino Real de Málaga a Sevilla y ya en el siglo XVIII Camino Real de Málaga a Cádiz. O sea, todo lo que es el tráfico de mercancías, viajeros, hasta bien entrado el siglo XIX, siempre todo entraba por aquí. Y de hecho, esta zona de aquí conserva todavía pues parte del empedrado del siglo XVIII. Este empedrado es muy parecido a lo que nosotros conocemos en Casaramonela como Camino Romano, que no lo es, que es el que yo voy a marcar aquí, ¿vale? ¿Veis este trazado? Pues esto es lo que aquí conocemos como Camino Romano, que su nombre oficial es Camino de la Dehesa. Y esto es un camino empedrado
que hay gente que lo ascribe a época romana. No, este camino, o sea, el aspecto actual y la construcción actual, eso es del siglo XVIII como muy antiguo. La verdad que es un camino que ya tiene su interés porque tiene su antigüedad, pero no es camino romano, ¿vale? Y cabe la posibilidad que en estas fechas pues sí que existiera algún tipo de vereda o acceso desde Casaramonela a la zona de... Porque en parte este camino sigue veredas antiguas. Muchas veces los caminos actuales siguen el trazado de veredas antiguas. Entonces la lógica es que la mayor parte de las tropas se apostaran en el punto más estrecho del paso. Los 60 caballeros accedieran a la zona de Martina siguiendo el camino, este camino, porque ya la zona de Martina está a partir de aquí. Es decir, que el ganado lo pillarían muy cerca, también tendrían información. Llama la atención el hecho de la aparente impunidad con la que las tropas castellanas se adentraron en territorio nazarí y con un grupo reducido de hombres, 60 caballeros, obtuvieron tan cuantioso botín en un espacio tan corto de tiempo, sin que la previsible respuesta militar de los agredidos consiguiera recuperar lo robado, a pesar de que lo intentaron. También hay que abordar la cuestión relacionada con los sistemas de vigilancia y alerta temprana tras el inicio de las hostilidades. No existían o fallaron en su cometido. Todo parece apuntar a lo segundo, ya que no hay mención alguna a que el desplazamiento del contingente militar fuese detectado por los nazaríes con la suficiente antelación. Tened en cuenta que son 550 hombres los que vienen desde Tebas, que eso también lleva su tiempo, 200 son caballeros, con lo que hay una polvareda, estamos en el mes de julio, que son temperaturas altas, está todo muy seco, con lo que un contingente moviéndose tanto a pie como a caballo genera una nube de polvo. Y sin embargo, estos vienen desde Tebas, cruzan la línea defensiva que está, digamos, a la altura del río. Cuando ellos cruzan, a su izquierda tienen el castillo de Turón, que es una mole impresionante, que ahora después la veremos, con una guarnición muy fuerte. Junto al castillo de Turón está el castillo de la Peña de Ardales, que se divisa perfectamente desde la primera fortaleza, y cuando entran a la derecha también tienen la fortaleza del Burgo. O sea que estaban expuestos pues a recibir palos por todas partes, y sin embargo entran casi 600 militares y entran directamente, se llevan el ganado, y es verdad que los vecinos moros, porque todavía no eran moriscos, lo intentan, pero no lo consiguen, digamos, recuperar lo que le habían robado. Menciona el cronista que el día estaba ya bien alto y que las tropas castellanas enviadas a correr la tierra para obtener el botín pidieron refuerzos a Garcímendez al verse hostigadas por 30 caballeros y 200 infantes musulmanes. Es decir, era una guarnición que estaba aquí acuartelada en el castillo de Casarabonela. Unos opinaban que era más acertado reagruparse y no hacer frente a las provocaciones de los nazaríes, porque estaban en territorio enemigo, el tiempo iba en su contra y podía suceder que por la respuesta nazarí fracasaran en su intento de llevarse el botín obtenido. Otros eran partidarios de contraatacar, pero tras ser herido de una lanzada uno de sus compañeros, los cristianos reaccionaron, matando a 12 musulmanes, hasta encerrarlos en las huertas próximas a Casarones. Es decir, cuando suben los musulmanes para intentar recuperar el ganado, los cristianos encima hacen un contraataque y los traen hasta las huertas, o sea, hasta la misma Casaramonela. La zona de huertas rodeaba lo que era el núcleo de la Medina. O sea, llegan hasta aquí, hostigando a los musulmanes. Y para colmo en territorio enemigo, porque eran ellos los que habían entrado. Los cristianos reaccionaron matando a 12 musulmanes hasta encerrar en las huertas próximas a Casaramonela y capturando 8 caballos y una yegua de silla, resultando heridos algunos de sus caballos. La situación empezó a complicarse para los castellanos, ya que más de 600 moros, así como lo dice la crónica, ¿vale? Más de 600 moros de a pie intentaron tomar el puerto, que fue muy bien defendido por ellos, tanto que los musulmanes se retiraron, desistiendo de recuperar lo que le había sido robado. Aunque la crónica no lo señala, en este momento del desarrollo de la expedición militar de saqueo pudieron plantearse varias opciones para las tropas comandadas por el señor del Carpio. La primera y la más inteligente, volver sobre sus pasos con el botín obtenido a su base de operaciones, una plaza fuerte y bien defendida como era el castillo de la Estrella de Tebas, ya que sus pérdidas habían sido mínimas y el éxito de la expedición estaba garantizado por la retirada musulmana ante la superioridad militar de los castellanos. Esta opción no estaba exenta de riesgos porque cabía la posibilidad de que al volver a cruzar el río Turón se enfrentasen a tropas de refuerzo nazaríes enviadas desde otras fortalezas cercanas de la línea defensiva, como eran las del castillo de Turón y la Peña de Ardales. La segunda opción, posiblemente la más arriesgada, era continuar con la cabalgada hacia el siguiente objetivo, el lugar del Burgo, castillo fronterizo controlado por los nazaríes. Esta decisión
tampoco estaba exenta de peligro, porque los castellanos corrían el riesgo de verse cogidos entre dos frentes, ya que los musulmanes de Cazarmonela, que habían aumentado el número de sus efectivos militares, podían perseguirlos y a su vez alertar a los del Burgo, siendo también un factor importante a tener en cuenta el hecho de que los castellanos habían perdido el factor sorpresa y sus movimientos se habían ralentizado al verse condicionados por la velocidad a la que se desplazaba el ganado que constituía su botín de guerra. Incluso que había una tercera opción, de carácter mixto, volver directamente hacia Tebas con todo el botín obtenido y parte de las tropas para su defensa, dirigiéndose los demás a intentar saquear en las tierras del Burgo, aunque eso sí, contando con menos efectivo disponible, lo cual mermaría su capacidad de actuación y respuesta ante previsibles contraataques. Las tropas dirigidas por Garciméndez optaron por la segunda opción, continuar hacia el Burgo, y dice literalmente el texto, porque se les hacía más cerca. La crónica no menciona el itinerario que siguieron. La crónica no menciona el itinerario que siguieron, aunque la distancia más corta entre el puerto Martínez, que está aquí, y el Burgo, que está justo detrás del puerto de Joyacabera, justo cuando llegas a este puerto ya se divisa el Burgo. Evidentemente la lógica es seguir la ladera de las sierras Cruz Alta y Comparate, Sierra Prieta, Sierra Blanquilla o Sierra Cabrilla, y este es el puerto de Joyacabera. Una vez que llega a este punto, y lo digo porque yo este recorrido lo he hecho, allá se ve perfectamente el Burgo, y es más, la ventaja que tiene es que un grupo de, o sea, una tropa que se desplace por esta ladera no es visible hasta que no llega al puerto, o sea, con lo que prácticamente cuando tú los ves ya los tienes encima. Esa es la gran diferencia. Entonces posiblemente siguieron lo que es el actual, digamos, camino de Espíldora, que arranca lo que es el llano de Rueda. Incluso el trazado actual de la carretera en parte sigue lo que es el camino antiguo. Aquí se desvía, sigue por el llano de Rueda. Este es el Tajo de San Francisco, el llano de Rueda está al pie del Tajo de San Francisco. Cruza la zona del arroyo de las Doncellas, la zona de Espíldora, que es esta zona de aquí. Cruza por tierras de labor el puerto de Joyacabera y ya desde aquí se divisa el Burgo, ¿vale? Ahora de todas formas os lo repito. La crónica no menciona el itinerario que siguieron, aunque la distancia más corta entre el puerto Martínez y el lugar del Burgo es la que discurre por la ladera norte del macizo montañoso formado por las sierras de Cruz Alta y Comparate, Sierra Prieta, Sierra Blanquilla o Cabrilla, que en el siglo XVIII era el camino real que iba desde la ciudad de Cádiz hasta la ciudad de Málaga. Por aquí discurre el camino real. Parte de este camino discurre hoy por lo que es el llano de Rueda, que está en esta zona, situado al pie del Tajo de San Francisco, el camino público de Espíldora, que también arranca aquí, cruza el arroyo de las Doncellas, que va por este punto, y ya en término municipal del Burgo, cruza el arroyo de las Palomas y sube por tierra de labor hasta el puerto de Joyacabera, que es este de aquí, así mencionado en documentos de final del siglo XVIII, situado en tierra del Cortijo del Pilar, desde donde se divisa el pueblo del Burgo. Todo parece indicar que los castellanos no se plantearon la posibilidad de que los nazaríes pudieran disponer de piezas de artillería, a las que denominaban truenos, pero por ser fortaleza fronteriza ubicada en un sector de por sí convulso, era más que previsible que sus defensores pudieran disponer de este tipo de armamento defensivo. El uso de la misma ya está documentado durante el cerco de Algeciras, entre 1342 y 1344. En este asedio, los musulmanes se defendieron utilizando artillería pirobalística, es decir, impulsada por la combustión de la pólvora, arma ofensiva que el cronista Fernán Sánchez de Valladolid denomina truenos, por el ruido ensordecedor que producía al ser disparada. A veces. Bueno, quiere, ¿vale?
ahora. Sí, pero bueno, es que no sé por qué me ha dado... Vaya, pero lo vamos viendo mientras diga así, no hay problema. Aquí, vale. Aquí tenéis, después lo explicaremos mejor, esto sillería de coro de la Catedral de Toledo, la sillería baja de coro de la Catedral de Toledo. Se hizo sobre 1495 y aquí lo que se representa es un asedio, una fortaleza por parte de los cristianos. Como veis, ya en esta fecha hay mucho tipo de armamento ofensivo que utiliza pólvora, ¿vale? Hay incluso armas individuales, ¿la veis aquí? Esto es como una especie de mortero. De hecho, veis que el infante tiene un martillo como que está metiendo a presión lo que después va a disparar. ¿Veis aquí? Tiene una especie de tapón. Y aquí el martillo. Aquí tenemos piezas de distintos calibres. Hay por ejemplo, esto puede ser incluso un tipo de lombarda. Esta la misma más pequeña, una culebrina. ¿Veis? Incluso veis como es una etapa de transición entre lo que es el final de la Edad Media y la Edad Moderna. Aquí todavía vemos evidentemente que hay infantes que utilizan arcos, ¿vale? Lo que hoy se conoce como Castillo de Miraflores ocupaba parte de la trama urbana que en la actualidad está delimitada por las calles Pretil, antes calle Botica. Esto ya estamos en el Burgo, ¿eh? Plaza de la Villa, ahora después también lo vamos a explicar. Calzada, el Portillo, los Escaloncitos y Plaza Plazoleta. Entre los años 1362 y 1368 estuvo en manos de los castellanos, que aprovecharon el contexto generado por la guerra civil entre los nazaríes granadinos y en ese tiempo, bajo el reinado de Pedro I de Castilla, se llevaron a cabo mejoras significativas que ampliaron sus posibilidades defensivas. Dada su ubicación geográfica, al estar la fortaleza situada en una línea fronteriza, el burgo carecía de arrabales. Esto es un dato muy importante porque los arrabales existen en las zonas que están alejadas de fronteras. Casaraunela, como hemos visto esta tarde durante la visita, disponía de sus arrabales porque era una zona que no estaba, digamos, en una primera línea de frontera, pero el Burgo sí que lo estaba, entonces no, igual que por ejemplo Antequera tampoco tuvo arrabales porque era una plaza, digamos, de primera magnitud, en una línea de frontera muy expuesta a ataques castellanos, entonces era evidentemente una invitación al suicidio que alguien quisiera vivir fuera de los muros que guarnecían las ciudades, en una zona de arrabal que tenía un sistema defensivo de menor envergadura o no lo tenía. Pues con lo que comentamos, dada su ubicación geográfica, al estar la fortaleza situada en una línea fronteriza, el burgo carecía de arrabales, muy expuesto en caso de ataque, por lo que la población civil, de haber existido a principios del siglo XV, se habría concentrado en el interior del espacio urbano fortificado que acabo de señalar, conocido como la villa. Lo que en el burgo se conoce como la villa es esta parte que vemos aquí, que es la parte superior de lo que es la parte antigua, y todo el origen del burgo actual, del desarrollo urbanístico actual, está en esta zona. Eso ahora después veremos también un plano del siglo XIX donde se ve perfectamente. Aquí vemos la iglesia de la Encarnación, que está construida sobre la que fue Mezquita Mayor. Y aquí vemos pues parte de los restos, o sea, del edificio que integra lo que era el castillo de Miraflores, ¿vale? Porque gran parte del castillo está en la actual trama urbana. Aquí vemos también muros, todo esto está rodeando los muros, ¿vale? En fechas posteriores, a principios de 1492, cuando se procedió al repartimiento del burgo y su término entre los nuevos repobladores castellanos tras las conquistas llevadas a cabo en el año 1485, la única mención que aparece en el texto referida a las casas las califica como malas sin aportar más explicaciones. Vamos a ver una cosa aquí. Aquí tenemos un plano del burgo de final del siglo XIX, 1893 o 94, no importa. Justo la zona que acabo de mencionar como la villa, ¿vale? Es la que ocupa toda esta parte que veis aquí. Yo la he punteado en rojo, ¿veis?
se ve perfectamente. Esta parte de aquí, donde está la actual iglesia de la Encarnación, este de aquí es el castillo de Miraflores y esto en su conjunto es lo que se conoce como la villa, que como veis es un urbanismo distinto al que se hizo con posterioridad. Cuando ya esta zona no está expuesta porque no es zona de frontera, hay un crecimiento de población, sobre todo en el siglo XVIII, y ese crecimiento de población se articula en torno a dos puntos principales que son la plaza de abajo, que es esta de aquí, y lo que en el Burgo se conoce como la plaza de arriba, porque los burgueños a esta zona de aquí le dicen la plaza de la villa. Veis que un urbanismo distinto es radial, ¿por qué? Porque precisamente se articula en torno a las plazas, tanto la de arriba, que sería la primera, incluso ya posterior también la de abajo. Aquí también vemos el cementerio, que entonces, digamos, se construiría ya fuera de lo que es la trama urbana, porque ya en esta fecha no se permitía que estuviera dentro. Ahora vamos a ver la diferencia que hay con Casa Rabanela, que sí tiene arrabales. ¿Veis? Estos planos son de las mismas fechas y sin embargo el desarrollo es muy distinto. Porque yo lo que aquí he punteado en rojo es mi hipótesis de que este sería lo que se conoce como arrabal de la Cancula, que parte de este arrabal es el que hemos visitado esta tarde. Aquí tenemos lo que es el solar de la fortaleza, la iglesia, que es antigua mezquita, la zona de Medina, que es este núcleo de aquí, esta es la Medina musulmana, y este es el arrabal porque hay una época en la que hay un aumento de población y crece, o sea, aparte de lo que es el núcleo, digamos, primitivo de la ciudad, ¿no? Y estos ya son crecimientos posteriores, pero realmente la ciudad islámica es esto que estamos viendo, tanto la zona de Raval como esta zona de aquí. No hay un crecimiento en la fecha en la que hablamos que fuera posterior a este. Por eso os lo comento aquí. Casa Rabanela sí disponía de arrabales precisamente por estar más alejada de la línea defensiva, siendo conocido uno de ellos en el siglo XVI como Arrabal de la Cancula, que según mi hipótesis de trabajo y los datos extraídos del plano de población correspondiente al año 1894, que es el que estamos viendo, estaría delimitado por las calles del Muro, Saldaña, Cuatro Esquinas, Albaiba, de la Veracruz, Málaga, Bravas, Cancula y Bajada del Muro, con un total de 50 casas de pequeñas dimensiones, que a partir de 1575 fueron repartidas entre los nuevos repobladores castellanos tras la expulsión de los residentes moriscos hacia el interior de Castilla en el mes de noviembre de 1570, que esos son hechos que esta noche también reflejaremos en la representación. Una vez finalizada la rebelión de las Alpujarras granadinas y sofocado el posterior levantamiento morisco en la serranía de Ronda, motivado a su vez por el decreto de expulsión de Felipe II, que afectó a todos los moriscos granadinos, incluidos los que no se habían rebelado contra el rey, conocidos como moriscos de paz. Retomamos. Durante el ataque contra el Burgo, los defensores musulmanes utilizaron los truenos de que disponía, lanzando proyectiles de piedra y matando a uno de los asaltantes, uno de los peones castellanos. Aunque de efectos espectaculares, esta artillería primitiva causaba más ruido que daño entre los atacantes, ya que su precisión sería muy escasa, su alcance corto y el número de piezas disponibles también sería limitado. Los cañones utilizados en Europa durante el siglo XIV eran de poco calibre y escasa precisión, de ahí el escaso éxito militar de esta arma en un principio. Será a partir del siglo XV cuando se fabriquen grandes cañones o lombardas, que lanzaban proyectiles de piedra o de hierro más gruesos y pesados, causando graves daños en las plazas sitiadas, como así sucedió en el cerco de las ciudades de Álora en 1484, Ronda en 1485 y Málaga en 1487. Claro ejemplo de cómo el uso masivo de la artillería fue una de las razones principales del éxito cristiano en la Guerra de Granada. Ahora sí. Aquí veis que incluso los proyectiles que utilizan aquí son de piedra. ¿Veis? Esta es una representación que realmente pues toma como base fuentes documentales anteriores. Habéis visto la que hemos visto antes de la sillería de coro, pero hay más representaciones contemporáneas.
Y de ahí que un poco que el ilustrador pues haya hecho una recreación de lo que sería artillería castellana a finales del siglo XV. Ante la sorpresa causada entre los castellanos por el uso de esta primitiva artillería, optaron por retirarse y no arriesgar las vidas de más hombres, ya que el objetivo de la cabalgada, la obtención de botín, se había cumplido con creces y sus pérdidas habían sido mínimas. Según la crónica, se desviaron hacia una sierra cercana para, desde una posición elevada y más segura, evitar los disparos y desde allí se dirigieron a Tebas. Esta sierra cercana pudo ser la que entonces ocupaba los terrenos que hoy se encuentran en la zona conocida como La Estaca, junto al camino de Tebas. Aquí tenemos una ortofoto del Burgo de la década de los 70, que si un poco recordáis el plano que hemos puesto de finales del siglo XIX, no había mucha diferencia en cuanto a crecimiento urbanístico. Realmente en estos 80 años el Burgos no creció tanto, porque vemos, por ejemplo, que aquí está el cementerio, que prácticamente está casi igual como aparecía en el plano anterior. Aquí sí que hay alguna construcción, pero no son tampoco muchas construcciones. Aquí tenemos lo que es la villa, ¿vale? Que este es el núcleo primitivo del Burgo, es decir, el Burgo actual, donde surgió, fue aquí. Y aquí se ve perfectamente la planta de la actual iglesia de la Encarnación, la planta que ocupaba el castillo de Miraflores y en sí todo el recinto defensivo que se conoce como la zona de la villa, tanto con los elementos civiles de carácter religioso como con los elementos militares. Y las plazas que hemos mencionado, plaza de arriba y la plaza de abajo. Los castellanos posiblemente cuando atacaron el Burgo entraron por este camino, que este es el camino que lleva al Cortijo del Pilar, que a su vez llega al puerto de Joyacabera. Hemos mencionado que desde el puerto ya se divisa el Burgo, y entonces lo más probable es que entraran desde esta dirección, cruzaron el río en este punto, justo donde está el puente antiguo, intentarían el asalto. Claro, seguramente intentarían un asalto frontal, porque aquí es imposible, porque ten en cuenta que aquí hay un desnivel enorme y también hay un elemento, digamos, defensivo, un elemento natural que es el curso del río Turón, con lo que obligatoriamente tuvieron que intentar un asalto frontal. Claro, y aquí donde lo recibieron a cañonazos. La retirada, pues lo más probable es que se vinieran a esta zona, fuera ya del alcance de la artillería nazarí, porque aquí es donde arranca el camino antiguo que lleva hacia Tebas, que es el camino que seguramente tuvieron que seguir porque era el más fácil. Llegados a este punto de los hechos, planteó la posibilidad de que en su camino de vuelta los castellanos tomaran lo que hoy es el camino del Burgo hacia Tebas, siguiendo por el camino de Junquera y enlazando no la Junquera de aquí, sino otro tramo de camino que en los planos antiguos aparece mencionado como de Junquera, pero ya más cercano a Tebas, y enlazando con el trazado de la vía pecuaria denominada Cañada de Ronda Granada, ya que según la cartografía consultada, este es el itinerario más corto para desplazarse desde el Burgo hasta el lugar de Tebas, atravesando las lomas de Chapera, pasando junto a la zona conocida como de las Torrecillas y bordeando la sierra de Ortejícar por su vertiente oeste, para así evitar los posibles riesgos derivados de la presencia de una fuerza militar acantonada en el castillo de Turón. Este es el castillo de Turón. ¿Habéis estado alguno en el castillo? Es una fortaleza impresionante. Esta zona de aquí, que da al río Turón, no necesita murallas porque es un precipicio de 100 metros de caída, y aquí sí que hay una barrera defensiva muy fuerte, porque el único posible ataque es desde esta zona. Lo que vemos al fondo es Ardales. Y aquí está el castillo de la Peña Ardales. Miraros que hay, digamos, una comunicación visual entre el castillo de la Peña, el castillo de Turón, y también desde el castillo de Turón hacia el castillo del Burgo, ¿vale? Que está en la línea fronteriza que existía en el año 1407. Por eso estos son fortalezas principales. Bueno, el castillo de Turón, ubicado junto al río del mismo nombre, que había sido construido por los nazaríes para defender esa zona de los frecuentes ataques que las tropas castellanas organizaban desde el castillo de la Estrella. Las crónicas árabes no mencionan el castillo de Turón hasta el siglo XIV, con motivo de la conquista de esta fortaleza fronteriza o Tarq,
llevada a cabo por el sultán Muhammad V en el año 1362, que realizó importantes obras de fortificación en su recinto. Desde la base segura de Tebas, los ganados se trasladarían atravesando la Sierra de Yegua a la ciudad de Osuna. Conocedores de esta situación, los nazaríes reunieron hombres procedentes de Málaga, el Valle de Cártama y Ronda, 600 de a caballo y 400 peones, apostándose en las cercanías de Tebas para emboscarlos. Pero eso ya es otra historia. Ahora vamos a ver el castillo de la Peña Ardales. ¿Veis? El castillo, hemos visto en la imagen anterior que tiene una comunicación directa visual con el castillo de Turón. Y ya lo que vemos al fondo es la zona de la comarca del Guadalteba, a lo del fondo es Peñarrubia. Y ya siguiendo por esta dirección nos encontramos pues tanto con esos campillos también y la zona de Teba, ¿vale? Y ahora aquí lo que vamos a ver es una posible... Aquí. Aquí hay una hipótesis del posible itinerario que pudieron seguir las tropas, ¿vale? Es decir, salen desde Tebas, bordean la Sierra de Ortejícar, cruzan el río, ¿vale? Cruzan el río por este punto, bordean lo que es la Sierra de Alcaparaín, por lo que siguiendo, digamos, el actual camino de Casarbonela a Cañete la Real. Aquí está, esto es Puerto Martínez. Entran hasta la zona de las huertas de Casarbonela. Aquí tenemos Casarbonela, vuelven y ya siguiendo lo que es la línea paralela al macizo montañoso formado por lo que es Sierra Cruz Alta y Comparate, Sierra Prieta, Puerto de Joyacabera, que está aquí. Veis desde el puerto de Joyacabera la distancia al Burgo ya es muy corta. O sea, llegan al Burgo, hacen el intento de asalto, son rechazados y lo que hace ya optan pues por tomar lo que es esta línea, sigue lo que es el camino antiguo desde el Burgo hacia Tebas, ¿vale? Toda esta línea. Entonces por eso yo planteo esta hipótesis, porque es que la crónica es que no especifica ningún tipo de... te da algunos datos, pero son muy parcos que tampoco te permiten. Entonces esto sería cuestión de dedicar más tiempo a investigación e intentar por lo menos pues ya por saber exactamente qué itinerario pudieron seguir. Pero también tenemos que tener en cuenta que posiblemente este asalto no fuera el único que hicieron. Porque imaginaros si lo hicieron y le salió tan bien, pues cabe la posibilidad que tanto con anterioridad como con posterioridad hicieran este tipo de asaltos, posiblemente que fueran de menor envergadura y posiblemente por eso pues no se reflejaran otras crónicas. Es verdad que sí que está reflejada la crónica de Juan II pues por la importancia que tuvo, pues por el número de, digamos, de hombres que implicó, por las consecuencias que tuvo y sobre todo por la facilidad con la que casi 600 soldados entran, además hace un recorrido que es bastante largo, entran, roban el ganado y para colmo, en vez de volver, lo que hacen es que encima se dirigen hacia el Burgo intentando hacer lo mismo. Y desde el Burgo, pues evidentemente ya pues como la carga la tenemos más que hecha, las pérdidas son mínimas y los musulmanes han desistido de perseguirnos porque entre otras cosas la guarnición que hubiera en el Burgo no sería muy numerosa y evidentemente no tendría ningún interés en salir detrás de los castellanos. Y claro, ya vuelven pues siguiendo lo que es la zona de las Lomas de Chapera, la zona de las Torrecillas, lo que es parte de lo que aquí también hay un tramo que se conoce como Camino de Junquera, y esto en parte es el trazado de la cañada real que hemos mencionado, que va desde Tebas hacia la zona de Ronda, ¿vale? Esa es la hipótesis que yo planteo. Y por mi parte, pues muchas gracias. Ahora, que si queréis preguntar cualquier cosa, vamos muy bien de hora, ¿eh? Una pregunta, Paco. ¿Ha estimado el recorrido en kilómetros desde Tebas al alcance de Casarbonela, vuelta al Burgo y vuelta a Tebas? Es que, verás, yo he mencionado porque el texto te dice, cuando ellos roban el ganado en Casarbonela, dice, el día estaba ya muy alto. Claro, en verano, ten en cuenta que estamos en el mes de julio, los días, las horas de luz son muchas. Sí. Es decir, anochece, si no a las 10, casi. Si no a las 10, a las 9 y algo.
Claro, cuando ellos dicen el día estaba muy alto, ¿a qué se están refiriendo? Los mismos que llegaron muy pronto y estaban al mediodía. No, ¿Por qué? mi pregunta es, El recorrido. estimación en kilómetros de toda la cabalgada. De toda la cabalgada, a ver, si suponemos que este es el itinerario, pues cuestión de hacer un cálculo y saber los kilómetros, pues unos cuantos. Y ten en cuenta que van a pie, hay una parte que va a pie, La cabalgada dura muchísimos días. pero sin embargo, según el texto, llegan a Casarabonela. Además es que para colmo, si tú llevas 500 vacas, tú tienes que ir al paso de la vaca. Claro, por eso te digo, claro, llegar a Casarabonela pudo ser rápido. Vamos, rápido, relativamente. Sí, el factor sorpresa. Y luego, pero después cuando usted ya tiene el ganado, si se llevan el ganado al Burgo y se llevan después de la intentona del Burgo el ganado hasta Teba, van a paso de cabra y a paso de vaca. Claro, si es que no pueden ir a otro paso. O sea que la cabalgada pudo durar, pues, es que meses. No tanto como meses, pero algunos días, pusimos de más. Según el texto, no. Según el texto, cuando lo hacen todo el mismo día, cosa que es imposible. 30 kilómetros andando al día, 30 kilómetros. Yo creo que en una semana lo hicieron. Es que eso ya te digo, es que el texto de la crónica es muy corto y si no te da más detalles, claro. Entonces, y es verdad que lo reflejan porque si tuvo que tener una incidencia, pues, para que el cronista lo reflejara, es porque llegó a conocimiento de mucha gente, ¿no? Y la verdad que ya digo que... Porque, digamos, tú hasta que llegas a este punto, ten en cuenta que la línea... Este es el posible o probable itinerario. La línea defensiva nazarí es esta, ¿vale? Esta es la línea defensiva. ¿Por qué? Porque aquí tenemos Arrales, el castillo de la Peña Arrales, aquí está el castillo de Turón, que hemos visto que visualmente están totalmente comunicados. Y es verdad que desde el castillo de Turón al del Burgo la distancia es mayor, pero sí también que ahí visualmente es muy fácil de localizar. Ya te digo, ellos cruzan la línea defensiva en este punto, se ve que la cruzan sin ningún tipo de impedimento, porque no, únicamente empiezan a encontrar problemas cuando ellos los creen. Es decir, hasta Puerto Martínez no pasa nada. Imaginaros ya que están dentro del territorio nazarí. Y lo más normal es que hubiera, aparte de la fortaleza, hubiera puntos de vigilancia, porque se comunicaban pues por señales de humo luminosa, dependiendo un poco de las circunstancias también del tiempo. O sea, y para colmo, la mayor parte de las tropas se quedan en Puerto Martínez, solamente bajan 60 caballos, claro, porque tenían que buscar la rapidez. Se entiende que tenían que disponer de información, porque tú con 60 hombres tienes que ir directamente donde esté el ganado, es que no tienes tiempo, tienes que llegar. Evidentemente, robar el ganado y llevártelo hacia el puerto, porque es el objetivo de la operación. Claro. El ganado estaría disperso en la huerta o en los... El ganado estaría en zonas de pasto comunal. Porque entonces hemos mencionado, no había dehesas, porque las dehesas son, digamos, figuras administrativas, jurídicas, que surgen con los castellanos. Pero sí, seguramente habría zonas de pasto comunal, tanto en la zona de la dehesa de lo que después fue dehesa Vallatula, que es esta de aquí, como en la dehesa de Martina, que es esta de aquí, ¿vale? Aquí aparece Partido Martina, eso fue una antigua dehesa, la dehesa de Martina. Y posiblemente, pues si los ganados los robaron aquí, es porque ante el inicio de la guerra, si tenían ganado en la zona de Vallatula, se los llevaron a Martina para que estuvieran más seguros, pero claro, los castellanos lo sabían. Porque es que no se entiende que tú llegues, robes tal cantidad de ganado, y para cómo, en vez de irte a Teba, que sería lo más lógico, la lógica militar, no, se van al Burgo. Y entonces te vas al Burgo y ya la retaguardia, los nazaríes ya están sobre aviso. ¿Por qué? Porque han intentado operar lo que es suyo, con lo que podían ir detrás de ti. Puedes encontrarte aquí en medio, pues con a los retaguardias nazaríes de Casarabonela y un ataque preventivo de la guarnición que hubiera en el Burgo. Incluso que recibieran refuerzos tanto del castillo de Turón, porque están más cerca, y de Arrales. Y sin embargo, llegan al Burgo, según la crónica, es verdad que hacen el intento, lo reciben a cañonazos, muere uno de los peones, y digo, bueno, pues ya está, pues nos vamos tranquilamente, nos vamos para Teba. La distancia que hay, con el montón de animales que llevan, que tienen que ir al paso de los animales. Tienen que comer, y evidentemente, tienen que comer, tienen que beber en el mes de julio.
O sea que hay muchas cosas, digamos, que es verdad que la crónica no aclara, pero evidentemente esto en un día es imposible. Imposible, pero la verdad que es que lo hicieron. Que fuera un día, que fueran 3, 4, que fueran 5 días. La cuestión es que ellos roban el ganado, los musulmanes no lo pueden recuperar, hacen un intento posterior porque claro, el ganado se lo llevan a Tebas y desde Tebas ya, Tebas es zona fronteriza, lo quieren trasladar al interior, a la zona segura. Los nazaríes lo saben, ¿por qué? Porque lo habían hecho más veces. Concentrarían el ganado en Tebas y desde Tebas lo distribuían en el interior. Los nazaríes intentan recuperar, pero eso ya no lo puedo contar, eso ya no, eso ya es otra historia, ¿sabes? O sea que es para entretenernos un rato. Pues nada, ¿tenéis más cuestiones que queráis aclarar? Es que tenemos una historia, sinceramente, muy interesante. Y no le sacamos el partido que deberíamos. Aquí hablamos de finales de la Edad Media, pero toda la Edad Media peninsular es espectacular. O sea que series como Juego de Tronos, que a mí me gustan mucho, con todos los respetos, pero como decimos aquí, se queda mamando con la historia medieval de España. Y aquí hemos contado un episodio muy concreto. Imaginaros, durante tantísimos años, en las zonas de frontera, la cantidad de operaciones, de incursiones de este tipo, que se harían tanto por parte castellana como por parte, porque lo hacían los dos. ¿Vale? En este caso estamos contando una incursión de tropas castellanas, pero también había muchas incursiones de tropas nazaríes que hacían lo mismo. La zona de frontera es que en sí tiene una historia específica y muy particular, porque también es muy interesante el tema de los cautivos. Había personas que en esta época su oficio era actuar, digamos, de intermediario para rescatar a cautivos, tanto nazaríes como cristianos, porque los había de los dos lados. Todavía personas que su función era precisamente mediar para recuperar a gente cautiva de la zona de frontera. Pero eso ya es también pues para hacer otra conferencia. La idea es que podamos hacer mucho. Había unos personajes muy interesantes, ¿verdad? Bueno, pues, ¿tenéis más cuestiones? La contraría, de elementos. Salvi, venga, que a ti este tema te gusta. No, que digo, la cantidad de personajes interesantes que se concentrarían ahí en esa frontera. Los rescatadores, claro, los mercenarios, y todo. Claro, y militares profesionales. Aquí, por ejemplo, en esta incursión hay tanto militares profesionales como tropas que aportaban los consejos de las ciudades, porque eran gente que estaba muy curtida en la guerra de fronteras. Dentro de lo que son, digamos, operaciones militares, todas las operaciones militares que tienen como escenario zonas fronterizas son operaciones que asignan a cuerpos especiales. O sea, hoy lo estamos viendo, por ejemplo, en Ucrania. La incursión que han hecho en territorio ruso la han hecho tropas especiales ucranianas. Y claro, se han encontrado que han barrido, no había un sistema defensivo y para cómo han mandado reclutas que sin experiencia militar en todo esto los barren. Y esto es algo similar. Aquí tenemos un contexto de guerra, simplemente que esta incursión lo único que busca es botín. Botín y reparto de botín. Es el único objetivo, no es un objetivo militar de conquista de plaza. Solamente es botín, ¿por qué? Porque vale mucho dinero los animales. Ten en cuenta que el ganado boyal se utiliza mucho para temas de arar. Todo lo que son tierras. Esta noche mencionaremos tierras de pan. Cuando en los textos se dice tierras de pan, se está hablando de tierras para sembrar. Todo lo que sea tierra de siembra, en los textos castellanos dicen tierras de pan. Y se araba mucho con bueyes. De hecho, las dehesas boyales pues son dehesas que están destinadas al pasto de vacas y bueyes. Los bueyes se utilizan para arar, ¿por qué? Porque el buey, aunque va más despacio, pero como es un animal que tiene más fuerza, profundiza más, hace un arado de más profundidad. Si yo quiero un arado más superficial, utilizo otro tipo de animales, pero para arado profundo, el buey. Por eso son animales que valen mucho dinero. Y evidentemente ya... Para transporte se utilizaba también. Claro, y evidentemente, y animales que tú no utilices de venta pues para arado, para hacer actividad agrícola, los vas a consumir como carne. O sea que el beneficio es redondo. Por eso se hacen tantas incursiones de saqueo. Aquí no se busca, ya te digo, ni conquistar Bonela que está en manos nazaríes, a ellos no les interesa. Yo lo que quiero es dinero rápido. Y de hecho son operaciones muy rápidas. Y con gente profesional. Suben partes de la defensa de la guarnición al puerto y en el puerto lo rechazan.
Paco, la foto que has puesto de la sillería de la Catedral de Toledo, la pongo. ¿A qué ciudad? ¿esa es la que hace referencia a la capitulación de Casa Aragonela? No, porque la capitulación... Esa es una que has puesto a efecto de documentar el tema del armamento. Sí, la capitulación de Casa Aragonela, como fue capitulación, fue simplemente se firma un contrato. Esta noche también se hace referencia a ese tema en la representación. Firmaron unas condiciones de rendición. Los castellanos permitían que los musulmanes siguieran residiendo aquí con su religión. La situación en 1485 es: tenemos una mayoría de población musulmana que tiene sus mezquitas y hay una minoría de castellanos que son los que tienen el poder militar y político. A partir de ahí, bueno, político compartido, ¿vale? Porque se buscó una fórmula en la que también tuviera presencia la autoridad musulmana, pues para evitar un conflicto. Porque ten en cuenta que en 1485 la guerra de Granada no ha terminado. Entonces, por una cuestión de lógica militar, tú no puedes dejarte una retaguardia de guarnición. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que invertir mucho esfuerzo, mucho efectivo en la conquista de la capital del reino, que es Granada, y cualquier operación que te distraiga te supone tiempo, retraso, dinero. Entonces, claro, se firmaron muchas capitulaciones deprisa y corriendo porque los castellanos lo que no querían era que los musulmanes se levantaran detrás. Pues la guerra costaba muchísimo dinero. ¿Qué pasó? Cuando ya conquistan la capital y finaliza la guerra, comenzaron los incumplimientos de las capitulaciones. Ya los acuerdos como que no era lo que hablamos. Los firmamos, pero como empezaron los incumplimientos, se produce un primer intento de reunión en la Serranía en el año 1500, ganan los castellanos, ¿y qué pasó? Que ya los musulmanes o se convertían o se iban. Entonces eso fue para toda la población del Reino de Granada: o te conviertes o te vas al norte de África. La inmensa mayoría de los musulmanes de Casa Aragonela se convirtieron y pasaron a ser moriscos. Somos moriscos, nuestros ascendientes, digamos. Moriscos a partir de 1501, porque habían sido musulmanes, obligados a convertirse, moriscos, cristianos nuevos de moros o nuevamente convertidos. Aunque estas digamos, denominaciones son las que menos se utilizan. Las que más se utilizan moriscos, por sea más práctica, más corta, por lo que queramos pensar. También es más ofensiva. Y también es verdad que había cristianos que no querían que se utilizaran ese tipo de expresiones ofensivas. ¿Por qué? Porque buscaban fórmulas de integración. Ellos eran conscientes de que eran personas que habían nacido como musulmanes, que tenían tradiciones y una cultura totalmente distinta a la cristiana, y evidentemente vamos a ponernos en el lugar de que hoy me digan a mí: Paco, tú mañana eres musulmán, y si no te interesa, vete a zonas cristianas. Con lo opuesto, claro. Es una cuestión también que hay que valorar, porque siempre tenemos que ponernos para entender las cosas a las dos partes. No solamente se dice que la historia la escribe el que gana, pero también el que no gana también tiene mucho que decir. Y ya digo, pues, ¿por qué surgen los moriscos? Precisamente por un incumplimiento de capitulaciones y por una obligación de conversión. Y aquí el periodo morisco, el que nosotros en Bonela, desde 1501 hasta 1570. Sabéis que esta noche pues vamos a ver la expulsión de noviembre de 1570 al interior de Castilla. Siguieron permaneciendo en la península hasta la expulsión definitiva, que fue ya con Felipe III a partir de 1609 hasta 1614, que ya es la expulsión definitiva de España, ¿vale? Y entonces la dispersión de los moriscos es pues gran parte del mundo conocido entonces. Un estudio muy interesante que habría que plantearse, pero lleva tiempo y dinero, es ver los moriscos que expulsan de Casa Aragonela, qué dispersión tuvieron. Porque mencionamos esta noche que van a Málaga, de Málaga a Antequera, de Antequera a Écija, también hubo que fueron a Carmona, otros a Sevilla, otros a Córdoba, otros terminaron en Extremadura. O sea, hay moriscos de Casa Aragonela hasta muy en el interior de Castilla. Pero eso ya es posterior, ¿vale? La primera expulsión es a Écija y Carmona, y Córdoba y Sevilla, gran parte de... A Écija, por ejemplo, pues hay una relación de 600 moriscos que llegan de Casa Aragonela. Hombres, mujeres, niños, con datos, vienen todos los datos. Esos son documentos que hay... ¿La población de moriscos? ¿La cantidad de moriscos que se expulsaron de aquí? ¿Sabemos más o menos cuántos? Porque si llegaron 600... O sea que expulsaron 600, un montón, ¿no? Hay datos, 600 en Écija. Por eso te digo. Pero otros sitios, a Carmona, a Sevilla, capital, a Córdoba,
a otra zona de Córdoba, a Extremadura. ¿Cuál sería el total de los moriscos? Aquí el cálculo que nosotros de expulsión nos viene en 1570, 1000 y pico largos. 1000 y pico personas largas, unas 1500 aproximadamente. Normalmente en los traslados organizaban grupos de unas 1500 personas. Por el número de tropas que lo tenían que escoltar, ahora eso tienen que hacerlo andando. Muchos fallecieron durante el camino. Imaginaros mayores, niños, con los puestos, y las condiciones higiénicas, el hacinamiento, todo andando. Ahora, por ejemplo, llega a Écija, no hay alojamiento para tanta gente, ¿dónde te alojan? Y lo más grave es también... El rechazo de estas poblaciones también. Es lo que yo quería llegar, la animadversión. Pero la animadversión hacia los moriscos no es tanto porque los vecinos piensen que suponen una amenaza militar, sino una amenaza económica. ¿Por qué? Porque eran gente muy trabajadora y gente muy buena en su oficio, y cuando llegaban a zonas castellanas había muchas personas que dependían de un jornal que pensaban que el morisco le iba a quitar el trabajo. Entonces, gran parte del rechazo a las comunidades moriscas que se instalan en otros municipios es porque lo ven como una competencia económica, pero aunque eso también depende de que estemos hablando de tierras de señorío o de realengo. Por ejemplo, en las zonas de señorío que están controladas por los nobles jamás quisieron que se expulsara a la población morisca porque eran muy buenos trabajadores, y como eran sus tierras, pues les interesaban. En la zona de realengo no era así, y por eso cuando la expulsión definitiva a partir de 1609 hubo un rechazo muy grande de gran parte de la nobleza, sobre todo la nobleza valenciana, porque estamos hablando de los moriscos granadinos, pero hay moriscos valencianos, hay moriscos aragoneses. Lo que pasa es que para el caso que nos ocupa nos centramos en los nazaríes, pero es verdad que los aragoneses y los valencianos eran gente muy trabajadora que jamás se metió en ningún tipo de historia, y la nobleza jamás quiso que se los expulsaran, y de hecho la expulsión afectó a todos, ¿vale? Bueno, pues ¿alguna cuestión más? ¿Aprobado o suspenso? Gracias. Digo yo. Muchas gracias.